Cordial saludo para todos. El día de hoy vamos a trabajar una técnica de cultivo biointensivo, la cual consiste entonces en que realicemos aprovechamiento de los recursos de la naturaleza y que podamos entonces sacar mayor productividad en menor espacio. Estas técnicas son empleadas en Cuba y también en nuestro país y podemos trabajarla tanto en recipientes como el caso de la canastilla que vamos a utilizar hoy, como en campo en diferentes eras que elaboremos bajo la siguiente metodología. Para esto entonces necesitamos una canastilla, una lona o plástico, en este caso una bolsa plástica negra. También necesitamos grava o en su defecto algo que nos cumpla la función de filtro. Necesitamos también pasto seco, que este va a ir acompañado entonces en forma de sándwich entre la grava y la tierra, y en este caso un sustrato que tenemos entonces como sustrato una mezcla de diferentes componentes, que son entonces dos partes de tierra negra por una de cascarilla de arroz y una parte de materia orgánica, que para este caso vamos a utilizar la gallinaza. También podríamos utilizar el compostaje o humus o cualquier otra fuente de materia orgánica que tengamos en nuestro entorno. Entonces, en esta técnica lo que vamos a empezar a hacer es entonces ubicar nuestra bolsa plástica de manera entonces que cubramos toda la parte de la canastilla para que no tengamos inconveniente con que por las ranuras que tiene la canastilla se pueda entonces salir nuestro sustrato, o también en el momento en que hacemos el riego que se pierda pues la humedad de este método de siembra de cultivo biointensivo. Entonces vamos a empezar por incorporar la grava o lo que nos haga las veces de filtro. La idea es que entonces este vaya en toda la parte inferior de la canastilla. Buscamos que sea más o menos unos 3 centímetros de capa para poder entonces cumplir con esa función de filtro, como les decía ahorita. Y posterior a esto entonces vamos a utilizar el pasto seco. El pasto seco permite entonces que nosotros tengamos una fuente de materia orgánica que va a estar disponible durante todo el ciclo de cultivo. Podemos también utilizar pasto fresco, pero en este caso pues va a haber un mayor proceso de descomposición ya en el pasto seco. Puede ser del césped que guadañan en la finca, puede ser heno, puede ser también algún tipo de pasto de corte que podamos emplear para tal fin. Entonces vamos a empezar a distribuirlo de manera muy homogénea sobre toda la canastilla con la siguiente proporción. Entonces 3 centímetros aproximadamente de grosor del filtro. Después vamos a emplear un 50% del pasto seco en lo que nos quede faltando. Este pasto incluso es de césped, ya lleva cortado aproximadamente unos 20 días e incluso ya está empezando su proceso de descomposición. Este césped produce unos ácidos húmicos y fúlbicos, que son entonces los nutrientes que se le van a ir proporcionando a la planta, sumado al aporte que hacemos dentro del sustrato de una fuente de materia orgánica como lo es la gallinaza. Entonces recordemos que de lo que nos quedó fuera de esos 3 centímetros de la canastilla que ya ocupamos con la grava, o en este caso con unos restos de teja de barro que nos hacen la misma función de filtro, entonces vamos a utilizar un 50% de pasto seco y un 50% de sustrato. De esta manera lo que queremos es tener mayor productividad en un espacio reducido o limitado. Tenemos en cuenta entonces la canastilla por su resistencia, porque nos permite moverla o trasladarla de un espacio a otro, y adicional entonces el sustrato va a tener una mezcla considerable de estos elementos que permitan también un drenaje y un aporte de nutrientes. En este caso entonces tenemos ya lista la capa de pasto seco. Vamos a continuar con nuestro sustrato. Recordarles entonces que es una mezcla de diferentes componentes, en este caso es tierra negra, cascarilla de arroz y materia orgánica, básicamente gallinaza, la que conocemos como gallinaza, que es muy comercial. Con esto entonces cubrimos ya el resto de la canastilla para proceder a hacer la siembra de nuestras plantas. Esta canastilla tiene una profundidad aproximada de 25 centímetros, lo que permite que se nos desarrollen muy bien diferentes hortalizas, principalmente de hoja.
Bueno, en este momento ya vamos a realizar la siembra de nuestras plántulas. Como les indicaba, la profundidad aproximada de esta canastilla son 25 centímetros, lo que permite que se desarrollen muy bien especies de hoja y también de raíz. Para este caso vamos a aprovechar este espacio para tener mayor producción y combinar algunas especies de rápido crecimiento y otras de un crecimiento más lento, que nos permitan entonces empezar a hacer cosecha de algunos productos y brindar espacio a esas especies que se nos demoran aproximadamente 3 meses o más. En este caso tenemos algunas especies como el calabacín, que el calabacín lo vamos a ubicar en la parte más externa para que tenga suficiente espacio para crecer, ya que el calabacín se demora 3 meses para empezarnos a dar producción, sus frutos. En este caso también vamos a sembrar la albahaca, una planta condimentaria. En este caso ella requiere un espacio aproximado de 30 a 40 centímetros. Entonces la vamos a sembrar en nuestras dos esquinas, contrarias a la del calabacín, para que tenga el espacio suficiente de aproximadamente 30 centímetros. Tenemos otra planta condimentaria que es el tomillo, que el tomillo es una planta que podemos estar cosechando sus ramas de manera gradual o proporcional, entonces también la vamos a ubicar en un sitio estratégico que va a ser entonces esta parte central de nuestra estructura o canastilla. Tenemos entonces la lechuga, que la lechuga incluso como es para autoconsumo podríamos pensar en empezar a sacar hojas, no esperar a que esté completamente desarrollada, sino sacar algunas hojas para el consumo aproximadamente a las 3 o 4 semanas posterior al trasplante. Miren que aquí ya la plántula está bien desarrollada, vigorosa, y esta entonces la vamos a sembrar en el marco que tenemos acá central, a una distancia de 1/4 entre ellas. Aquí ya cuando hagamos la cosecha, más o menos entonces entre la tercera y cuarta semana, empezaremos a sacar algunas hojas y podríamos dejarlas hasta la semana número 9. Posterior a esa semana ya empezará a ponerse muy amarga, entonces se puede hacer la cosecha completa y permitir que se sigan desarrollando muy bien estas dos especies que son de un lento desarrollo. Tenemos entonces por acá otras lechugas para sembrar, que también entonces vamos a aprovechar que la albahaca es un poco más lenta en su desarrollo, entonces cosecharíamos primero la lechuga que la albahaca, entonces la vamos a sembrar en ese otro espacio restante. Y tenemos la cebolla, que la cebolla de rama se demora aproximadamente 18 semanas para realizar la cosecha, pero también podríamos empezar a aplicar esa misma técnica que con la lechuga, de ir sacando algunas hojas que se vayan desarrollando. Esta requiere un espacio aproximadamente de los de los 15 centímetros entre plantas, entonces las vamos a sembrar como en el medio de la lechuga y calculando entonces aproximadamente esos 15 centímetros entre plantas que se requiere. Este es un método de siembra indirecta o por trasplante, que también lo conocemos, pero también podríamos nosotros hablar de hacer una siembra directa, que consiste entonces en la compra de la semilla y no hacer un semillero, sino ya llevarlo directamente al sitio definitivo donde esperamos hacer la cosecha. En este caso tenemos el cilantro esperamos que se haga la cosecha entre los 50 o 60 días, entonces lo vamos a ubicar en el espacio que tenemos acá entre las dos especies de albahacas. Para esto entonces recordar que la distancia o la profundidad más bien de siembra de las semillas es 2 veces el diámetro de la semilla. En este caso entonces vemos que esta semilla de cilantro es relativamente pequeña, entonces pues hacemos un surco pequeño y una técnica de siembra a chorrillo continuo. Entonces lo que hacemos es empezar a distribuir las semillas de manera continua, sin marcar propiamente una distancia. Finalmente tapamos, buscando entonces que la semilla quede protegida para que no se la coman algunas aves o al momento del riego pues no se vaya a lavar la semilla. Y vamos entonces a ubicar otra de estas líneas del cilantro en este espacio que tenemos entre el calabacín y la lechuga, teniendo en cuenta entonces que nuestro cilantro empezará entonces a darnos producción a los 50 o 60 días.